Consulta popular y constituyente, las armas retóricas de Petro para sembrar miedo. No es difícil ver que cuando Gustavo Petro habla de convocar a una consulta popular o de abrir camino hacia una asamblea constituyente, no lo hace con una intención real de ejecutarlas. Al menos no en el sentido operativo o institucional del asunto. Lo suyo es más simbólico, más emocional. Petro recurre a estos discursos como herramientas para agitar las aguas, para incomodar, para provocar. Le encanta poner nervioso al establecimiento, y eso incluye a todos los actores que componen el equilibrio institucional del país, desde los empresarios y la clase política tradicional, hasta los altos mandos militares, los medios de comunicación y la rama judicial. Para él, generar zozobra en ese círculo de poder es una forma de seguir sintiéndose revolucionario, contestatario, subversivo. Como si aún caminara por los márgenes del sistema, aunque hoy lo encabece. Ese impulso a molestar, a perturbar y a confrontar, no es nuevo. Se nota que es una característica arraigada en su personalidad y en su historia política. Hay que recordar que Petro se formó en medio de tensiones, clandestinidades y persecuciones. Es comprensible que de ahí haya emergido una figura desconfiada, recelosa del poder tradicional, pero también un tanto vengativa. Es como si nunca hubiera abandonado del todo ese espíritu de resistencia, y como si hoy, desde la presidencia, siguiera librando una batalla personal contra el orden establecido. Lo preocupante es que esa pulsión lo lleva a tomar decisiones erráticas, y sobre todo a emitir discursos que, más allá de lo efectistas que puedan ser, tienen consecuencias en la percepción ciudadana. La mención reiterada de una constituyente, por ejemplo, no solo levanta ampolla entre los actores políticos, también genera temor en la población. Muchos temen que, bajo esa narrativa, Petro esté preparando el terreno para prolongarse en el poder, al mejor estilo de los regímenes autoritarios de América Latina. Y si bien hasta ahora no hay evidencia de que esa sea su intención real, él parece disfrutar profundamente del simple hecho de que esa sospecha exista. Lo suyo es, en cierta forma, una forma de gobernar desde la provocación. Un juego peligroso en el que, en lugar de sumar apoyos mediante resultados, se moviliza por medio de temores. Y hay que decirlo con franqueza, los resultados de su gestión presidencial son bastante pobres. La inseguridad campea en múltiples regiones del país, los indicadores económicos están estancados o en retroceso, y el proceso de reformas estructurales está empantanado en el Congreso. Frente a ese escenario, la estrategia de crear fantasmas que desvíen la atención de sus fracasos parece ser la carta a la que apuesta con insistencia. Porque, admitámoslo, su estilo no ha cambiado mucho desde que era candidato, confrontacional, incendiario, desafiante. Solo que ahora no lo hace desde una plaza pública o desde su cuenta de Twitter, sino desde el Palacio de Nariño. Y eso, claro, multiplica el impacto de sus palabras. Cada vez que insinúa que la democracia está en deuda, que el pueblo tiene derecho a rehacer las reglas de juego, que los jueces y magistrados están frenando el cambio, está golpeando la confianza ciudadana en las instituciones. Lo hace a sabiendas. Y con gusto. La amenaza velada de una constituyente, que él mismo ha dicho que sería por fuera de los mecanismos tradicionales si es necesario, es un misil político con más intención retórica que jurídica. Petro sabe que llevar a cabo ese proceso implicaría superar múltiples barreras legales, políticas y sociales. Tiene claro que no cuenta con las mayorías en el Congreso, ni con el respaldo suficiente de las altas cortes, ni con el apoyo incondicional de la ciudadanía. Sin embargo, lanza la idea al ruedo con la esperanza de que cale en el imaginario de su base, que sigue siendo fiel, aunque menguante. Y también con la esperanza de que desestabilice a quienes ya se sienten incómodos con su presencia en el poder. No es la primera vez que un mandatario en Colombia insinúa mecanismos extremos para llevar a cabo transformaciones profundas. Pero en el caso de Petro, la diferencia está en su manera tan insistente, reiterativa, incluso obsesiva, de volver una y otra vez sobre los mismos temas. Consulta constituyente, poder popular, bloqueo institucional. Un disco rayado con aroma a amenaza. A veces parece que lo suyo fuera una estrategia comunicacional más que un programa de gobierno. Y mientras tanto el país real, ese que vive por fuera de los micrófonos y de los titulares, sigue cargando con los costos de una gestión errática. La violencia se ha incrementado en regiones clave, el narcotráfico ha mutado y se ha consolidado en nuevas formas, la economía informal se ha disparado, y sectores productivos como el agrícola, el minero energético y el de infraestructura sienten una notable incertidumbre frente al rumbo del gobierno.
En ese contexto, no es extraño que Petro prefiera desviar el foco hacia lo simbólico, hacia lo polémico, hacia lo que genere ruido. Lo que parece claro es que al presidente le interesa mucho más la confrontación que el consenso. No hay un solo discurso suyo que no contenga dardos hacia algún actor del sistema. Si no es el Congreso, es la Procuraduría. Si no es la Fiscalía, son los medios. Si no es la clase política, es la élite empresarial. Y aunque es cierto que muchos de esos sectores merecen críticas profundas, no se puede gobernar a punta de señalar culpables. A Petro le falta autocrítica. Y eso es peligroso en cualquier líder. Quizá por eso resulta tan difícil imaginar que su movimiento político tenga viabilidad más allá del 2026. Es verdad que mantiene una base dura que lo apoya, pero también es evidente que ha perdido una gran porción del electorado que lo llevó al poder. Muchos ciudadanos que votaron por él con la esperanza de un cambio progresista y responsable hoy se sienten defraudados. No por traición, sino por ineptitud. El gobierno de Petro ha demostrado una sorprendente falta de capacidad técnica, de planeación estratégica y de ejecución efectiva. Y eso, en política, se paga. Cuando él lanza frases como si el Congreso no aprueba las reformas, el pueblo hablará, no está apelando a una salida democrática sino a una coacción institucional. Está colocando al Congreso como enemigo del pueblo, lo que implica una deslegitimación grave del sistema de pesos y contrapesos. Ese tipo de discurso populista, tan común en gobiernos autoritarios, debería encender todas las alertas. Pero al mismo tiempo, y he aquí la paradoja, parece ser también una expresión de impotencia. De no poder gobernar como quisiera. De chocar con la realidad. Y es que en el fondo Petro no es un dictador. Ni siquiera parece tener madera para serlo. No tiene una estructura de poder sólida, ni controla todos los hilos del aparato estatal. Lo que tiene es una narrativa de confrontación, y una torpeza para gobernar que raya en lo trágico. Más que un autócrata, parece un presidente perdido en su propia retórica. Rodeado además por un grupo de colaboradores que en muchos casos son tan improvisados como él. Gente sin experiencia, sin visión, sin capacidad de ejecución. Un gabinete lleno de buenas intenciones y escasa eficiencia. Y por eso mismo, resulta difícil tomar en serio su insistencia con la constituyente o con una consulta popular. Porque además de ser inviable desde el punto de vista legal y político, también lo sería desde el punto de vista electoral. Si mañana Petro lograra convocar a una consulta, lo más probable es que la mayoría del país le diera la espalda. Porque el pueblo colombiano ya no está para aventuras institucionales, ni para experimentos de laboratorio. Está para soluciones reales, concretas, urgentes. Y esas no las ha ofrecido. En resumen, más que un plan, la constituyente de Petro es un fantasma. Un espantapájaros que agita cada vez que necesita distraer la atención o cohesionar a su base. Una herramienta de poder simbólico que no apunta al cambio real, sino a la perpetuación del relato. Un recurso que, aunque genera titulares y debates, no resuelve ninguno de los problemas que enfrenta Colombia hoy. Petro no es un golpista, pero sí es un pésimo administrador. Y si bien su discurso puede asustar a muchos, su gestión es la que lo terminará sepultando políticamente. El castigo en las urnas será, muy probablemente, la única consulta que tenga efecto real sobre su legado. Si este análisis te pareció útil, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu comentario con tu opinión sobre el rumbo del país. ¿Crees que Petro va a insistir en su idea de la constituyente? ¿O es solo una cortina de humo? Queremos leerte.